Hola, yo soy Soraya, esto es Life is Simple casi. Hoy vamos a hablar de nutrición. Bueno, como ya sabéis que este canal está sobre todo dedicado para gente que está despertando, por decirlo así, eh, pues hablo desde mi experiencia, ¿vale? Cómo lo descubrí todo el mundo este de la nutrición, las razones y diferentes, llamémoslo dietas o si lo vamos a llamar dietas, porque no sé, sino como que he tocado y al final qué he decidido hacer con ello. Y simplemente es, con esto yo no quiero decir que nadie tenga que hacer nada concreto, pero os oriento en cómo fue mi camino, como siempre, qué conclusiones he sacado y las cosas que a mí me han servido y para qué. Y de todas maneras, quizá nombrando muchas de ellas, os abra a vosotros el camino hacia algo que a vosotros sí que os pueda servir, aunque a mí no me convenciera, ¿vale? Pues nada, lo primero que quería decir era que yo personalmente encuentro una diferencia abismal entre comer, alimentarnos y nutrirnos. Comer, tú te comes un bollo industrial y estás comiendo, ya estás llenando el estómago, punto. Llenar el estómago. Alimentar es lo que hacían nuestras madres, ¿vale? Es decir, nos daban el puchero, yo qué sé, para merendar el bocata con el chorizo, el salchichón o la mortadela. Y nutrirse es ser consciente de lo que estás comiendo. Es decir, saber que hay unos nutrientes que tiene que haber en tu organismo e intentar que entre de la mejor manera a tu cuerpo. A ver, ¿cómo lo explico sin que, porque así parece muy metódico? Yo, por ejemplo, en lugar de comer un huevo frito, me le como escalfado o cocido o en tortilla francesa. En lugar de... Puedo hacerme unas lentejas y la lleno, están llenas de sabor, pero no le echo el chorizo. Y no le echo grasa, o si le echo un pelín de aceite de oliva. Pues así. O que un día me apetece comer una... Dices, yo qué sé, es fin de semana y me apetece comer algo más guarro. Pues me hago una pizza casera en lugar de comprarla congelada. O de pedir un delivery, que ahora está de, ¿no? De moda. Pues así. Y que esos alimentos pues sean lo más naturales posible y lo menos, pues eso, menos toqueteados anteriormente posible, por decirlo suavemente. Pues yo qué sé, si el tomate es casero mejor, sí, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en mi caso, ¿cómo llegué yo a este punto? Pues bueno, yo, Soraya, cuando desperté, estaba convencida de que mi alimentación, porque la alimentación era estupendísima. Sí, tomaba un vino, una cerveza de vez en cuando, igual también me comía, yo qué sé, una bolsa de estas de snack, de patatas o de, ¿no? Cosas así. Y, pero como yo comía de todo que dicen, pues yo consideraba que yo comía muy bien y que como comía mis legumbres, mis verduras, un poco carne y, ¿no? Pues yo consideraba que estaba estupendamente aquello. Yo, por ejemplo, siempre he sabido que el café me sienta mal, porque yo ya soy muy nerviosa de por sí. Tarda mucho el café en oxidarse en mi cuerpo y por lo tanto voy por la vida acelerada. Y me duele el estómago además. Entonces, pues bueno, pero hasta ahí. Y resulta que no, que yo comía mal. Me dijeron que estaba intoxicada, como digo, y me dijeron que siguiera unas pautas. Básicamente eran unos alimentos que cuando me di cuenta, esos alimentos eran los que mi cuerpo me pedía. Es decir, yo, por ejemplo, con 14 años ya decía en casa a mis padres que yo lloraba cuando tenía que comer un filete porque no quería comer eso. Es que no, sobre todo, especialmente la carne roja, me entra una cosa que no, mi cuerpo no. Y ahora mi conciencia sufro, no soy capaz. Pero, por ejemplo, esto
O, ¿qué otro ejemplo puedo poner? Ah, la carne, ¿no? Cuando era niña. Cuando ya me fui al extranjero a vivir y ves un mundo de otras opciones, porque donde yo estaba había gente de muchísimos lugares, entonces pues tenías mucha comida, alimentos, no comida, alimentos de diferentes, muchos tipos de arroces, muchos tipos de quinoas, muchos tipos de especias, muchos tipos de diferentes otros tipos de carnes, otras frutas de otros sitios, porque como todo lo importaban, pues frutas más exóticas que lo que yo conocía igual en España. Entonces te abre un margen de posibilidades. Y a mí, por ejemplo, mi cuerpo me pedía, yo decía, lechuga no, porque la lechuga es casi agua. ¿Para qué quiero yo lechuga en una ensalada? Quiero algo que me alimente. Entonces, por ejemplo, me hacía ensaladas con espinacas. Con espinacas o rúcula. Cosas así. Son ejemplos estúpidos y cortos, porque no me quiero enrollar y quiero contar muchas cositas. Entonces, en el momento que esta persona me dijo que yo estaba intoxicada, me repito, como los ajos, me di cuenta de que era cierto que todo lo que ella me había dicho que no, come, de esto te viene mejor, esto te viene mejor, esto tal, lo hice y vaya que sí lo noté. Cuando llevaba un mes comiendo de esta manera, estricta y rigurosamente, o sea, mi chuche de la semana era comerme los sábados hummus con zanahoria cruda, en palitos. Eso era. Entonces, ya no es que adelgazara, me deshinché. Por ejemplo, dejé de tomar, bueno, y la leche hacía tiempo que yo había dejado de tomar leche animal y yo me hacía la leche de avena, yo sola. Luego, madre mía, qué tours por el supermercado, siempre con gafas y con el teléfono en mano, leyendo absolutamente todos los ingredientes, de qué estaba compuesto, lo que tenía, lo que sí, lo que no. Ahora ya sé, pero en esos momentos que estaba yo investigando y descubriendo las cosas que a mí me venían bien, las que me venían mal, decía, madre mía, ¿por qué no he escuchado más a mi cuerpo en lugar de comer lo que todo el mundo come o lo que los demás me dicen que yo tengo que comer? Porque realmente es así. Yo veía, por ejemplo, que el arroz me hincha una barbaridad. El arroz, como decía una amiga mía, un coma rice, ¿no? Un coma de tanto del arroz. Y no es que comiera mucho, pero es que en el estómago se me hinchaba. Pues, por ejemplo, los cereales, eh, en general, los cereales, las harinas procesadas, el azúcar fuera, que yo tampoco era de comer azúcar ya de aquella, pero es venenito. Y por cierto, el organismo le da igual que sea el veneno, 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 a más procesado peor. Por lo tanto, el azúcar blanco es lo peor que hay. Es peor que la cocaína, porque no lo sepa a estas alturas todavía, que me extrañaría que alguien no lo supiera. Pero yo lo recuerdo por si acaso. Y si os fijáis, en muchísimos alimentos hay azúcar. Muchos, muchos, muchos. Entonces, después de continuar rigurosamente lo que esta señora me dijo, me di cuenta de que, y de tanto investigar yo por mi cuenta, me di cuenta de que me había más o menos orientado por el camino de la dieta de los grupos sanguíneos. Yo no sabía ni que aquello existía. Si lo queréis, hay PDF en internet. O sea, yo no he dicho nada, pero lo hay. Y, o si queréis, puedo hablar un vídeo solamente de cualquiera de las dietas, por decirlo de alguna manera, que voy a decir a continuación, ¿vale? En el tema del grupo sanguíneo, pues está el tipo 0, era el cazador. Básicamente es como que tu genética, tu sangre, ¿no? Y tu genética vienen dados desde esos ancestros concretos. Entonces, si eres del grupo 0 es porque eres del cazador. Por lo tanto, ¿qué es? Carne, carnaza, mucha carne e incluso te especifican el tipo de actividad que necesitas. Claro, actividad física muy intensa, pero es que también necesitaban, si lo piensas, esos cazadores necesitaban la proteína para salir a cazar porque necesitaban fortalecer los músculos. Es que solo es un poquito de sentido de la lógica. Luego, el grupo A
era el de los agricultores, ¿vale? Cuando ya eran agricultores y recolectaban alguna cosa. Entonces son más las verduras y eran más sedentarios. El grupo B ya eran los nómadas y los nómadas lo que hacían era mucho lácteo, porque al final podían cazar algo, iban a donde había animales que cazar, donde había cosas que coger, pescado, pero lo que siempre, siempre tenían con ellos eran a sus animales que iban con ellos y por lo tanto eran, por ejemplo, los lácteos, los huevos o, claro, pues es que tampoco mataban algo para comérselo en el momento, porque no. Así que eso es a grosso modo y explicado muy simplemente. Y luego el grupo AB que tiene que hacer un equilibrio entre el A y el B. Así, tal cual. Entonces, en mi caso, pues me vino bien esto porque yo sí que noté una gran diferencia. Pero luego esto me picó la curiosidad, aunque yo siempre había estado muy. Me gustaba lo de alimentarme y tal, ser consciente de lo que comía siempre me ha importado bastante. Pero en este caso era descubrir un mundo y a más sabes, más cuenta te das de que no tienes ni idea. Pero pasa con todo. Y el que se crea que lo sabe todo tiene un problema gordo. Entonces, a partir de aquí, continué investigando, viendo, escuchando muchas ponencias, leyendo, comparando conmigo misma, intentando ver, mi fin era siempre intentando ver cuál era digamos, la dieta perfecta, el equilibrio perfecto, al menos para mi persona. Y una vez que sabes aplicarlo en ti, sabes cómo orientar a los que están cerca de ti por lo menos, o los que te preguntan, ¿no? Entonces, después de esto llegué a Susan Powell. Por cierto, todo lo que os voy nombrando os dejaré en la descripción los links. Y hablando de links, también os dejaré el de mi Instagram y os agradecería que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal, le deis a la campanilla y al me gusta, porque de esta manera me ayudáis a continuar con el canal, ¿vale? Y a poder ayudar a muchas más personas. A lo que íbamos. Susan Powell. Esta mujer era un sinfín de sabiduría y entre otras cosas, ella era, ella era asmática, ella superó un cáncer sin operación y todo porque cambió su alimentación, ¿vale? He leído muchos libros de ella y hay uno concreto que es el que os dejaré, que es el de la alimentación consciente. Con respecto a la alimentación consciente, por ejemplo, lo seguí, pero me parecía complicado para el día a día. Si estás en tu casa comiendo o te llevas tu container, tu tarterita para comer, pues bien, pero si vas por ahí o demás es muy complicado, porque lo que consiste es en mezclar los alimentos, comer, no mezclar más bien, no mezclar alimentos que te vayan a dificultar la digestión. Es decir, un alimento A y alimento B, se digieren en la misma zona del cuerpo y generan el mismo tipo de sustancias químicas. Sí, pues ese nos lo comemos ahora. Si no es así, mejor no mezclarlos porque es cuando se generan los gases, cuando se provocan los ardores de estómago, intolerancias y demás. Vale. En eso consistía. Entonces yo aprendí muchas cosas de muchos alimentos que no tenía ni idea. Por ejemplo, ejemplo estúpido, yo siempre me solía llevar almendras porque tienen mucha proteína y dátiles porque tienen también mucha energía. Son azúcar y fibra, pero azúcar natural, por decirlo así, ¿no? Fructosa. Entonces, glucosa, por llamarlo, glucosa. Entonces yo decía, bueno, pues esto, las dos cosas, te comes un par de dátiles y 4 de estas y hasta la hora de la comida, pues tengo para tirar o para ir al gimnasio. Pues resulta que estas dos, este fruto seco concreto con los dátiles, no son buena mezcla. Y yo dije, oh Dios mío, ¿por qué? ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada, pero son cosas, pequeñas cosillas. O el mezclar ciertos aliños, ciertas mezclas, pues no vienen bien del todo. Luego descubrí con ella también
el tema eso de la dieta mediterránea, que como digo, pues no es lo que nosotros pensábamos que era la dieta mediterránea. Pues que antiguamente la dieta mediterránea buenísima es lo que había de antes, que la gente, muchos cereales, muchas verduras, legumbres, mucho vegetal, un poco de carne, un poco de pescado y un poco de queso, ya que se lo podía permitir todo esto. Entonces, además de mucho ejercicio físico, porque antes la gente usaba más su cuerpo. Ahora, o sea, comemos, queremos comer lo mismo, incluso más, y no movernos. Que he visto a gente ir a tirar la basura en su coche y sin ánimo de ofender a nadie. Pero, pues, madre, que no. Ir al gimnasio en coche cuando vives a 15 minutos de casa. Anda, anda, anda. Con lo bien que te van a venir esos 15 minutos, lo primero para desconectar y segundo para activar el cuerpo. Es que es necesario. Bueno, a lo que íbamos. Después de Susan Powell, descubrí la macrobiótica. Y esto va relacionado con la medicina tradicional china, de la cual soy muy fan. ¿Por qué? Hay gente que puede pensar, ay, estas modernidades. ¿Qué modernidades? ¿Sabéis los años que tiene eso? Años, siglos, etcétera. Es mucho más antigua, ancestral, que la medicina occidental, lo que nosotros conocemos. Y lo que me gusta es que en lugar de poner un parche cuando tienes alguna dolencia, lo que hace es prevenirte, ¿vale? Previene. Es más, en mi ASMR hablaré de esto. Leeré sobre la medicina tradicional china, ¿vale? Continuando con la macrobiótica. Lo que tienen en común, la macrobiótica está basada en la alimentación oriental y en la medicina tradicional china, en el yin y el yang. Y lo que intentan, en lo que se funde, es en estar bien en cuerpo, mente y alma. ¿Vale? En mantener en equilibrio, que creo que es lo que todos anhelamos. Estar en equilibrio y sentirnos bien, con energía y plenos. Entonces, en un bienestar general. ¿Vale? El yin es el frío, el yang es el calor. El yin son las cosas, los alimentos, lo que ingerimos ácido y genera frío en el cuerpo, y el yang es el calor. Entonces, lo que intentan con la macrobiótica, luego os diré que hay muchos tipos de macrobiótica hay. Imaginaros que es un segmento, lo que estudias en el cole, el segmento con el principio y el fin, y vas de un punto a otro, dependiendo del nivel, pues si eres más drástico o menos, pues bueno, llegarás a un rango u a otro, ¿no? De la macrobiótica. A mí me gusta mucho, creo que es de los que más me ha convencido, porque toman mucho cereal, toman muchas legumbres, muchas verduras y reducen sobre todo la proteína animal. Pero no tiene por qué ser vegano, sobre todo, por ejemplo, la carne roja, porque es muy ácida. Para enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, yo lo quitaría literalmente y radical de la alimentación, pero cada uno con sus... Yo solo digo, pero lo mismo que eso, nada de alcohol, nada de café, son ácidos, son ácidos, acidifican nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, con la macrobiótica hace esto. También os dejaré el nombre y el link de una persona, bueno, se llama Rosa Tuores. Ella es especialista en macrobiótica mediterránea, es genial, además hasta su tono de voz, es que te está hablando y estás como, no puedes dejar de escucharla. Y me parece muy buena, además estoy muy de acuerdo con ella en el sentido de que ha habido gente que la seguía y la echaba en cara que ella no era vegana. Y ella indicaba que dejó de serlo, ni vegana ni vegetariana, porque no quería, que lo fue durante mucho tiempo, pero dejó de serlo porque no quería ingerir químicos, o sea, suplementos vitamínicos para tener esas vitaminas. En mi caso es lo mismo. Lo que más ingiero, que luego diré, bueno, por ejemplo, son huevos y lácteos, ¿vale? Pero la macrobiótica se basa en estas cosas.
Em, Luego, más adelante descubría, me da miedo hasta decir los nombres por si cierran canales y demás, descubrí a un hombre que era un genio en el mundo del metabolismo y continúan con su legado su familia y más gente de su equipo. Ha escrito libros y ha hecho muchísimas investigaciones, perdón. Tiene un canal que se llama Metabolismo TV, igual también lo conocéis. Y él se basaba en, como digo, en el metabolismo, que dependiendo si tienes un metabolismo de un tipo o de otro, pues tu cuerpo necesitará más de unos alimentos que de otros, te vendrán mejor unos que otros. Él lo llamaba metabolismo pasivo y metabolismo excitado, ¿vale? Pero en realidad habla con el metabolismo, me acordaré, pasivo, es el sistema nervioso, me quedo trabada, el parasimpático. Y luego tenemos el simpático, que es el excitado, lo que llaman el excitado. Bueno, en mi caso yo soy el excitado y tal cual, o sea, lo que él dice que me viene mejor y peor, lo que he comprobado tanto con la sanguínea o con la macrobiótica o lo que yo intuitivamente mi cuerpo me pide, no en plan caprichitos de voy al supermercado y me comería esto y lo otro. Claro que me comería, no sé, eh, una tarta enorme con un montón de nata y con crema y con chocolate. Y claro que me gusta, soy humana. ¿A quien no le gusta? Que habrá gente que no le guste, pero quiero decir, soy humana. Claro que me gustan esas cosas. O me gustan, no sé qué deciros, las patatas de bolsa tienen aditivos que hacen que quieras comer más. Claro que me gustan esas cosas, pero ¿son buenas para ti? No, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Entonces, que de vez en cuando te des un caprichito, pues bueno, pero que te les des caprichito todos los días, ¿no? Porque estás, pues, muy mal. Entonces, a lo que iba, lo llamaremos, como decía él, el metabolismo, sistema nervioso pasivo y el excitado. El excitado, básicamente, nuestro metabolismo está preparado, no tu mente, sino internamente, está preparado para estar siempre alerta, para tener que ir a cazar, para defenderte, para estar siempre alerta. Y sin embargo, el pasivo es pasivo, no le sucede esto, es más tranquilo. El sistema, ya digo, no tiene nada que ver con la persona que lleva ese metabolismo, ese sistema. Entonces, en mi caso, siendo nervioso, me venían bien las verduras, muchas verduras, cereales, pero ojito con el trigo y el maíz, ¿vale? Pero eso para todos. Me viene más que el arroz, me viene mejor la quinoa, por ejemplo. La pasta me viene muy mal. Las carnes, carnes blancas y un poco de pescado. Y pescados, llamémoslos suaves, porque el queso también tiene que ser, por ejemplo, tipo queso fresco, mozzarella fresca, o sea, todo queso así, fresco y suave, que tenga poca grasa, ¿vale? Y luego del pasivo, por ejemplo, les son más carniceros, hablando ordinariamente, son mucho más de carne roja, necesitan verduras pero a menos cantidad, necesitan, por ejemplo, el queso que sea más fuerte. O sea, es así, esa es la diferencia entre uno y otro. Y como digo, a mí personalmente, medio de lleno, ¿vale? Y a más gente que conozco también, le ayudó mucho. Y él, por ejemplo, dice que tiene que haber, si nos imaginamos el famoso plato, más proteína, un poco de ensalada y de arroz nada, ¿sabes? Como que tiene que haber, o sea, lo divides un plato en cuatro llamémoslo quesitos iguales, en cuatro porciones iguales y tiene que haber, pues, dependiendo de cómo seas, más de una cosa, menos de otra. A mí me viene mejor más verdura, un poco de, por ejemplo, de cereales y un poco de proteína. ¿Vale? Entonces yo a lo largo de estos años, como digo, pues intentando mirar unos y otros,
intentando compaginar, equilibrar y hacer mi esquema, mi fórmula, he llegado a la conclusión de que tu mejor dietista al final, o sea, si no sabéis cómo hacerlo, por favor, ir a un profesional, pero escucha tu cuerpo, escúchale, no en plan de, ay, es que me está pidiendo azúcar, no, o sea, escuchar significa observar cómo reacciona, cómo se comporta, ver las diferencias. Eso por una parte. Por otra, decir que tengáis la mente abierta, que eso de que, ay, es que mira lo que comen, yo qué sé, porque estando fuera, como he estado, me he dado cuenta de que hay muchísimas cosas que son culturales. En España, por ejemplo, en mi país se cena muy tarde y yo desde niña, una de las cosas que hacía, yo me gustaba cenar a las 8 de la tarde y mi padre me decía que si me pensaba que estaba en un hostal, pero es que cuando me fui al Reino Unido y cenaba a las 6:30 de la noche, ha sido la época de mi vida que mejor he dormido. Mínimo 12 horas que por la noche los órganos tienen que repararse, los órganos, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo. Si le dais candela por la noche para ir a dormir, no vais a tener, os vais a levantar pesados porque el cuerpo está agotado. Además de que no vais a tener hambre y por lo tanto no vais a desayunar. Y por la mañana es cuando necesitáis energía. Obviamente, si sois personas que os levantáis por la mañana, si trabajas de noche es otra historia. Esto todo es muy relativo, pero a grosso modo hablando, así. ¿Qué más contaros? Que yo, por ejemplo, lo que hago, no sigo ninguna de estas dietas y sigo todas a la vez. Yo no soy vegetariana, no soy vegana, pero limito muchísimo mi alimentación a muchas verduras, mucha legumbre, pasta y arroz como muy poco. Lo que como más, o ahora, por ejemplo, hay pasta que es para celíacos, por lo tanto es una maravilla, la tenéis hasta de lentejas y la lenteja tiene mucha proteína. Intento hacer eso o como, por ejemplo, pues eso, mucho huevo, que siempre intento, si no son orgánicos o no conocéis a alguien que tenga gallinas felices, intentad que sean camperas, si os lo podéis permitir, ¿vale? La calidad del huevo, nutricionalmente hablando, siempre va a ser más alto y los animalitos van a sufrir menos, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero soy un amante de los animales y siempre pienso en ellos. Con referente a los quesos y demás, pues lo mismo. Me alimento de esta manera. Intento comer frutas todos los días. También la fruta, por ejemplo, la manzana, es de las mejores porque enlazando con la dieta disociada, no haces la digestión mal, porque por ejemplo, lo típico, que te comes la paella, después el café, después que si un chupito si estás en familia, pongo ejemplo porque es muy típico. Y luego lo quieres, igual te tomas una infusión para aliviar. Y el postre, el azúcar. Y si es verano, un melón, una sandía, eso tiene muchísimo azúcar. Para la digestión es una bomba. Entonces intento tener en equilibrio todo esto que he visto primero, ¿vale? También subiré recetas a ver, recetas. Cosas que yo me hago, sí, recetas básicamente. Por ejemplo, subiré de cómo yo me hago la leche de avena, de cómo, no sé, alguna vez he hecho panes caseros, cómo me hago la pizza, que sí tiene harina, si no es lo más adecuado, pero por lo menos es casero. Eh, Ensaladas templadas, ensaladas también. Me como las lentejas y hago purés de verduras y las alubias, hasta patatas a la riojana, que los riojanos se pueden ofender muchísimo, sin chorizo. Las haré normales y o sea, haré un ejemplo de cómo las hago pues eso, sin la carne y cómo da el sabor exacto al otro, para el que lo quiera saber, ¿vale? Y deciros que suplementos no tomo, pero sí que tomo, igual alineo los alimentos con levadura nutricional, que tiene B12, con espirulina, clorela
y esas